Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. La agenda del señor presidente para el día de hoy. Esta es la gira 579 del sexenio, la 529 por el país en lo que va del sexenio, la 21 por el país este año. Esta es la gira número 33 al estado de Nuevo León en lo que va del sexenio. Y estas las visitas últimas a estos municipios donde el señor presidente va a estar presente el día de hoy. El señor presidente sale a estas horas, inicia la gira de trabajo por el estado de Nuevo León, y las actividades en el estado de Nuevo León son primero la inauguración de la 6ª reunión de ministros de educación en 9. Después tiene 2 reuniones privadas con el director general de la UNESCO y con la consejera de Estado de la República de China, que tiene cargo de secretaria de Estado. Luego la entrega de escrituras en el fraccionamiento el obispo. Después la visita al fraccionamiento Misión de Santa Catarina. Después entrega de escrituras a beneficiarios del Infonavit y luego una comida con el señor gobernador y luego regreso a la Ciudad de México. De manera particular quisiera plantear algunos datos relacionados con los eventos. La inauguración de la 6ª reunión de ministros de educación. La educación en México en este momento implica que hay unos 32,5 millones de mexicanas y mexicanos reciben educación en alguna de las 240,000 escuelas del país. 27% del gasto federal se destina a educación anualmente. 90% de las niñas, niños y jóvenes entre 6 y 15 años van a la escuela. Y en relación al año 2000, al día de hoy, hay 2.2 millones más de alumnos en el sistema escolar, que representan el 7.4, 20,000 escuelas más, que representan el 8.4, y 147,000 profesores más, que representan el 9.1%. Esta entrega de escrituras es importante porque estas 1,800 viviendas ubicadas en este fraccionamiento, el obispo, por diversos problemas de carácter jurídico, no habían tenido acceso a su escritura. Y después de 20 años de trámites y de haber resuelto todos los problemas, el señor presidente estará entregando las escrituras de estas 1,800 casas a estos 1,800 propietarios, con lo que queda pues resuelto el problema de la incertidumbre jurídica en la que vivían estas familias por estos últimos 20 años. Luego, el señor presidente estará en Misión de Santa Catarina, este fraccionamiento. Ahí se van hará una visita. Este año la meta, como ustedes saben, es de 750,000 créditos para la adquisición de vivienda. El número de créditos al día de hoy son 2,300,000, 2,270,000, y al cierre del sexenio serán un poco más de 3 millones, que implican una inversión o va a implicar una inversión solo en construcción de nueva vivienda de 700,000 millones de pesos, que esta inversión equivale a toda la deuda pública externa mexicana acumulada en todos los años, la inversión que se ha hecho o que se habrá de hacer en vivienda al cierre del sexenio. En Nuevo León el número de créditos en el caso de Infonavit es a lo largo del sexenio va a ser de 190,000, con una inversión de 47,000 millones de pesos, y las familias beneficiadas en este lapso son las que se proponen ahí. Nuevo León es el estado del país que los trabajadores de Nuevo León
son los que más han acudido a hacerse de créditos Infonavit, más incluso que el Estado de México y la Ciudad de México, que tendrían una población mayor. Luego va a entregar el señor presidente 5,000 escrituras de Infonavit también. Infonavit en estos 6 años, como ustedes saben, ha hecho más viviendas que en los 28 años previos a la de historia de esa institución. Nuevo León se ubica como el estado líder en el otorgamiento de créditos a Infonavit, con el beneficio para estos número de trabajadores. Ahí tienen los datos. Carmen. Gracias, Rubén. Buenos días. Ayer el candidato de la Alianza por México señalaba que, pedía la renuncia o que se le pidiera el cargo al secretario de Relaciones Exteriores porque habla de una falta de oficio y de que se han venido volviendo más complicadas cada vez las relaciones exteriores de nuestro país, sobre todo con América Latina, que no ha habido un buen manejo desde la Cancillería. Y hablo directamente de esa petición o de esa postura. ¿Qué es lo que le responde la presidencia? Como tú sabes, Carmen, es una política de la Presidencia de la República, así lo ha señalado el señor presidente y lo ha reiterado también en entrevistas en las cuales se le ha preguntado. La Presidencia no emite ningún comentario sobre las declaraciones de los candidatos, sus equipos de campaña y tampoco sobre sus estrategias de campaña. Compañera. Ayer se anunció también que México va a votar a favor de que entre un comisionado a Cuba para verificar los derechos humanos y ya hay una respuesta del embajador de Cuba en México. Advierte que va a haber mayor rispidez en las relaciones entre los dos países. ¿Cuál sería su opinión? Y segunda, ¿sí se prevén cambios en el gabinete como la renuncia de Pedro Cerizola? México, por su tradición, no envía nunca resoluciones, no toma en ese caso la iniciativa, no ha enviado ninguna propuesta de resolución para el caso particular al que tú haces referencia. México en todo caso tendrá que ver y analizar las propuestas que se hagan en la reunión en Ginebra y en razón de eso decidirá su voto. Sí cabe señalar y reiterar que la defensa que México ha hecho por el respeto a los derechos humanos, lo ha hecho exigiéndose a sí mismo el respeto a los derechos humanos en el interior del país y también promoviendo el respeto de los derechos humanos en todos los países del mundo. No tengo ningún comentario porque no tenemos ninguna posición hasta analizar lo que ocurra en el interior de la reunión próxima a celebrarse en Ginebra. No, de ninguna manera no tenemos ninguna información sobre el caso. Sí, Juan. Buenos días. Sobre los derechos humanos en Cuba, señor, entonces ¿quiere decir que México todavía no tiene ninguna posición al respecto o se le está reservando a la presidencia de México? No, tenemos que, la posición del gobierno de México respecto al respeto de los derechos humanos es clara, evidente, pública y reiterada en todos los foros internacionales. Lo que la Cancillería mexicana no tiene una posición respecto a las resoluciones que se puedan presentar en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Hay que discutir y ver cómo vienen las resoluciones que ahí se presenten y en razón de eso México habrá de decidir su voto en el marco de que México es un país que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos en su país y en todo el mundo. ¿Esta frontera no tiene que ver con la presión de Cuba en relación con el asunto de Sheraton? De ninguna manera, y puedo adelantar, que si la resolución que se discute en Ginebra y viene en el sentido de lo que sucedieron en las últimas resoluciones, la votación de México irá en el mismo sentido por congruencia
con sus principios políticos. Señor, los legisladores en San Lázaro siguen criticando al gobierno de la República por lo que llaman democracia espotera. ¿No es demasiado ruido para el 2006 esta actitud de seguir teniendo muchos spots en televisión y radio? De ninguna manera, no lo consideramos así. La Presidencia de la República está obligada a informar de sus acciones, está obligada también a informar de sus realizaciones, de sus logros, de sus éxitos, y en toda sociedad democrática la discusión política es bienvenida y ayuda a fortalecer el proceso democrático. En todo caso, no estamos de acuerdo con los señalamientos de los señores diputados de que se trata de una actividad de carácter proselitista del presidente. Está en el marco de sus atribuciones y las va a seguir ejerciendo. Ivonne. Gracias, Rubén. Por un lado, Rubén, una más de las excepciones que el presidente hace sobre los comentarios hacia las propuestas de los candidatos. El día de ayer, en la entrevista con López Dóriga, el señor presidente se opone de manera tajante a una de las propuestas más aplaudidas por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas para el 2 de julio, y me refiero a la de la pensión para los expresidentes. ¿Cuáles son las consideraciones que el gobierno de la República ha hecho, toda vez que el presidente Fox ha buscado deslindarse y diferenciarse de los viejos regímenes del PRI, y en este caso sale a una defensa férrea de esta prerrogativa que, como te comento, es muy aplaudido por parte de los seguidores de López Obrador, la búsqueda de que se erradique esa pensión? Estuve en la entrevista con el señor presidente y en ningún momento el señor presidente, porque es una política, insisto, de la presidencia, hizo referencia a ningún candidato y a ninguna propuesta de ningún candidato, y no lo vamos a hacer. El entrevistador le habló de la propuesta en sí. Y la respuesta del señor presidente fue ajena a la posibilidad de comentar la posición de un candidato político. Simplemente el señor presidente dijo, y lo reitero, y ahí está en la entrevista, que él vive de su trabajo, que no ha robado y que requiere de la pensión. No tengo nada más que añadir. Eso es lo que dijo el presidente y reitero lo que dijo el presidente. Y por otro lado, Rubén, las ejecuciones del día de ayer en Nuevo León, ¿qué interpretación, qué lectura le da la Presidencia de la República y hasta dónde llega la frontera, la rayita en la que se divide las muertes o el avance de la delincuencia en contra del Estado, y donde estas muertes siguen siendo un avance a favor del Estado? Son absolutamente condenables y lamentables las muertes ocurridas el día de ayer de dos jefes de policía en dos ciudades del país. Ustedes conocen. La Presidencia de la República condena estos hechos, lamenta terriblemente el que hayan sucedido, y no de ninguna manera estos acontecimientos que lamentamos nos van a hacer bajar la guardia en la lucha frontal contra el crimen organizado, como lo ha señalado el señor presidente en diversas ocasiones. Sabemos de la gravedad del problema, ubicado de manera particular en ciertas regiones del país. No vamos a dejar de combatir al crimen organizado. En la lucha frontal contra el crimen organizado, el Estado mexicano habrá de salir victorioso, pero habrá todavía un periodo largo de enfrentamiento que implica seguramente la pérdida de vidas de funcionarios en la lucha contra el crimen organizado. Compañero, y luego... Gracias, Rubén. Justamente en este mismo tema, mucho se ha dicho incluso desde la presidencia que el crimen organizado no rebasará al Estado. Sin embargo, vemos día con día que esto pues sucede de manera cotidiana. Ya comentaba la compañera el asunto de Nuevo León, los dos jefes policíacos. La misma tarde de ayer, el atentado también en contra de dos elementos preventivos en la ciudad de Acapulco. Esta madrugada otros dos ejecutados en Acapulco, la gente en Durango. Se está saliendo de las manos del Estado la seguridad. Entrará ya el ejército mexicano a combatir directamente
al menos en el estado de Guerrero. Mucho ha defendido Seferino Torreblanca y el procurador que no era necesario, sin embargo ayer dijeron que ya están rebasados por la delincuencia. El ejército entrará en acción a tratar de meter en cintura a estos delincuentes que, pues, sin mayor ni ton ni son, sueltan granadas al por mayor en el estado de Guerrero. Gracias. Sí. No ignoramos la gravedad del problema, no se trata de esconderlo, se trata de enfrentarlo y resolverlo. No está en juego la seguridad del Estado mexicano, está en juego la seguridad pública de algunas ciudades mexicanas, eso es evidente y tenemos que reconocerlo, pero reiterar que no está en juego la seguridad y la estabilidad del Estado mexicano, sí la seguridad pública de algunas ciudades en el país. El gobierno no se amedrenta por esta presión del crimen organizado y habremos de seguir luchando de manera frontal todos los días como lo hemos hecho a lo largo de esta administración. No está contemplado de ninguna manera la intervención del ejército en tareas que corresponde a las policías en los diversos órdenes de gobierno. Sí está contemplado, como ha ocurrido en estos años, las labores de apoyo del ejército, pero no en la acción directa que le corresponde a las policías municipales, estatales y federales. Buenos días. Entonces, el hecho de que el presidente Fox hoy esté en San Pedro Garza García podría entenderse como un mensaje de que podemos todavía caminar, por ejemplo, en este lugar donde ayer fue ejecutado el jefe de seguridad, o cuál es la señal que el presidente esté precisamente en San Pedro Garza García donde ocurrió este asesinato. Y por otra parte, en el caso de Cuba, solo puntualizar, México no se someterá a ninguna presión interna o externa para seguir defendiendo los derechos humanos afuera y adentro de México. El evento programado en el municipio de San Pedro Garza García estaba programado desde hacía semanas. Los hechos que ocurrieron ayer no cambian la decisión de que el señor presidente esté presente en hecho. Está garantizada de manera absoluta la seguridad, independiente que lamentamos el asesinato del jefe policíaco de ese municipio. Y de ninguna manera México no se va a dejar presionar por nadie, nunca en el diseño de su política exterior. Corresponde a principios, corresponde a una visión de la política que habremos de seguir sosteniendo, y en particular en el tema de los derechos humanos, este gobierno, como ningún otro gobierno en la historia del país, se ha sujetado incluso a la observación internacional. Es el primer país en situación de paz que a petición propia pide y solicita la observación de un comisionado de las Naciones Unidas en la materia de los derechos humanos, y lo que el país quiere para sí mismo, y con ese aval moral pide que se realice en los otros países. Sí, regresando al punto de la compañera sobre la pensión del presidente, ¿no? Pero no en contexto de la campaña electoral, no, en general, para entender un poco este mecanismo, ¿no? Porque dice que vive de su trabajo, pero en otros países también los presidentes y los políticos viven de su trabajo, pero no reciben una pensión después que salen. Y nos puede explicar en México cómo funciona esta lógica y por qué quiere sostener esta lógica el presidente Fox. Existe una ley que otorga a los expresidentes de México, una vez que terminan su cargo, una pensión vitalicia para que tengan condiciones de dignidad en su vida, que no requieran necesariamente de contratarse en otro trabajo después del papel que desempeñaron. Eso estipula la ley. Lo que el presidente expresó el día de ayer, el que quiere sujetarse a la ley que actualmente vige en términos de las pensiones vitalicias para el jefe del Estado mexicano. Punto. Mil gracias, nos vemos mañana, muy amables, nos vemos mañana, gracias.